esta nota que estamos viendo aquí en pantalla, Trump envía un mensaje al Papa León XIV en medio de la embestida del Vaticano y RT publica el texto completo. Y es que es muy interesante que León XIV ha sido el único que aplicó la de tenía que decir y se dijo, de manera en la que ha dejado a Donald Trump, no solamente en este momento, sino que ya tiene bastante tiempo el Papa León XIV, pues siendo un férreo opositor a las políticas que Donald Trump ha estado incentivando, pues de manera perspicaz en contra de la Iglesia Católica. Y en este orden de ideas surge sumamente importante el hecho de que, bueno, Trump en su momento, el día de ayer, después de haber tenido un encontronazo en su red social, como le encanta, con el Papa León XIV, bueno, pues se atrevió a ponerse hasta vestido de Cristo sanando a un personaje que se parecía a Epstein. Esto, pues, obviamente ha recurrido a que el Papa también le ha contestado y ha puesto a la ultraderecha católica en un tema bastante complicado de decir, bueno, ¿a quién defendemos? ¿Al Papa? ¿A un Papa que va más apegado a las conductas del Papa Francisco, es decir, más hacia la izquierda? ¿O de plano nos quedamos con la idea de que Donald Trump es el héroe de las tempestades en este momento? Bueno, este texto reza lo siguiente, y es que Donald Trump ha vuelto a escalar su retórica contra el Papa León XIV en medio del deterioro de las relaciones entre la Casa Blanca y el Vaticano. ¿Podría alguien informarle al Papa León que Irán ha asesinado al menos a 42,000 manifestantes inocentes completamente desarmados en los últimos 2 meses y que es absolutamente inaceptable que Irán posea una bomba nuclear? Tiempo. El problema es que Trump aceptó públicamente que él había enviado armas por medio de la resistencia kurda para que estas protestas se acrecentaran, se multiplicaran y fueran en contra del gobierno iraní y pues obviamente en contra de los líderes supremos del régimen de los ayatolás. Bueno, hasta ahí vamos de acuerdo, ok. Y que Irán no tenía pensado hacer una bomba nuclear, quién sabe después, hay que ser honestos, después de estos ataques. Dicho esto, dice, gracias por su atención en este asunto. Estados Unidos ha vuelto. El presidente Donald J. Trump escribió este martes el mandatario estadounidense en su cuenta Truth Social. En la misma jornada, en una entrevista telefónica con el diario italiano Corriere della Sera, Trump afirmó que el líder de la Iglesia Católica no entiende que Irán constituye una supuesta amenaza nuclear. No lo entiende y no debería hablar de guerra porque no tiene idea de lo que está ocurriendo. No entiende que Irán mataron a 42,000 manifestantes el mes pasado, recoge el medio de las declaraciones del mandatario estadounidense. Es decir, esto ya lo va a tomar como retórica y van a querer decir que los iraníes son un país total y absolutamente condenable, que es un régimen totalitario y absolutista, y esto pues va en línea con ocultar pues primeramente los archivos Epstein que tanto le han costado al presidente de los Estados Unidos y a prácticamente toda su camarilla de seguidores y sobre todo a su gabinete. El hecho de también tratar de ocultar que los asesinatos cometidos por el ICE y además el tema de que la gente que han estado deteniendo de manera ilegal, punitiva e infame estos personajes del ICE, pues ya van varios mexicanos muertos, tema que también platicaremos más adelante, conforme a lo que dijo hoy en su conferencia matutina la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Continúa esta nota diciendo que las relaciones entre la Casa Blanca y la Santa Sede atraviesan uno de sus momentos más difíciles en medio de las arremetidas directas de Trump contra el Papa León, quien nació en Estados Unidos después de que éste expresara su preocupación por los conflictos internacionales y las políticas migratorias, en un tono que ha sido interpretado como crítico hacia Washington.
En ese contexto, el mandatario estadounidense cuestionó la autoridad del líder de la Iglesia Católica y su postura en temas de seguridad. Calificó a León XIV de débil ante el crimen de ser terrible en política exterior y lo acusó de alinearse con sectores de izquierda. Trump incluso sugirió que la elección del pontífice estuvo vinculada a su propia presidencia. Por su parte, el Papa León XIV evitó profundizar el conflicto, aunque reafirmó su postura en favor de la paz. Seguiré manifestándome enérgicamente contra la guerra, expresó al insistir en la necesidad de promover el diálogo y las soluciones multilaterales. Asimismo, indicó que no quiere entrar en discusión con el inquilino de la Casa Blanca y añadió que no cree que el mensaje del Evangelio deba ser mal interpretado como lo están haciendo algunas personas. En la reacción internacional, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, condenó los insultos de Trump al Papa León XIV y los calificó de inaceptables, también defendiendo al pontífice el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, quien afirmó que el sumo pontífice siembra la paz, y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, que consideró correcto y normal que el Papa pida la paz y condene toda forma de guerra. Valdría la pena añadir que la primer ministra de Italia, Giorgia Meloni, también rompió la renovación automática de estos acuerdos que se mantienen con Israel en materia de defensa militar y otros temas relacionados pues con el desarrollo de tecnología belicista y que van en razón de querer mantener pues relaciones abiertas con el Estado de Israel. Esto en protesta en lo relacionado con el genocidio que está ocurriendo en Palestina y el efecto colonialista que se está realizando allá en el Líbano. Bueno, dicho esto, mis queridas y queridos, déjenme platicarle también otra nota y se las voy a poner de otro medio porque me han dicho que me baso mucho en los medios rusos. Bueno, pues el medio F, esta agencia de noticias, habla de que Lavrov sostiene ante Xi Jinping de China y Rusia desempeñan el papel estabilizador en el mundo. Y es que el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, declaró este miércoles en Pekín que el presidente chino Xi Jinping, que las relaciones entre Rusia y China desempeñan un papel estabilizador en los asuntos mundiales. Lavrov, que por cierto es un tipo sumamente eficiente y efectivo para realizar diplomacia, que llegó este martes a China en visita oficial, aseguró que los lazos entre Moscú y Pekín son cada vez más importantes para la mayoría de la población mundial, según la versión en chino del medio ruso Sputnik. El ministro ruso dijo que para la mayoría del mundo que desea un entorno pacífico para el desarrollo sostenible en lugar de la inestabilidad, la importancia de las relaciones bilaterales entre China y Rusia es cada vez más evidente. La colaboración entre los líderes de China y Rusia, dice esta nota y continúa, que Lavrov indicó que gracias a la colaboración entre Xi Jinping y su homólogo ruso, Vladimir Putin, las relaciones bilaterales han demostrado un alto grado de resiliencia ante la agresión económica y geopolítica que enfrenta el mundo hoy, la cual lamentablemente está adquiriendo cada vez más carácter militar. Por el momento ni medios chinos ni rusos han recogido lo dicho por Xi durante este encuentro. En este orden de ideas es muy importante, pues este hombre Lavrov, que es el ministro de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa, ha generado una agenda bastante importante y ha contestado muchísimas de las acusaciones que ha recibido Rusia, sobre todo el presidente Vladimir Putin, sobre todo en el conflicto euroasiático que se está desarrollando en aquella región del mundo, pues refiriéndonos al tema de Ucrania, motivo por el cual insistentemente se han realizado distintas presentaciones públicas de este personaje, de este hombre, que ha sido clave para que el papel ruso pues tenga mayor presencia en el mundo a partir de pues resistir las condiciones que se les han presentado a partir de efectos muy nocivos por la propaganda europea, en la cual pues bueno han sido sumamente
rígidos algunos personajes. Pero fíjese usted, es curioso la manera en la cual se presenta esta condición, porque además de ello, pues el día de hoy ha habido un encontronazo muy fuerte entre uno de los mayores detractores de Vladimir Putin, que ha sido el primer ministro de Alemania, el señor Merz, ya que fue bastante contundente en materia de rebelarse ante Israel y decirle, bueno, pues que se trata de que ya le bajen a su chistecito, de que ya es tiempo de que acaben con estos conflictos, de que se trata de que hay que buscar la paz en el planeta porque la realidad es que no está resultando nada bien el hecho de que Israel se comporte como un genocida. Y esto va a ser bastante interesante. Y es que resulta que según el medio RT, este personaje, ministro israelí, explota contra Merz e insta a que incline la cabeza. Es muy fuerte este hombre que usted está viendo en la fotografía aquí en la cuenta de Twitter, pues es este personaje que le contestó hoy al líder europeo. Y es que una fuerte polémica internacional estalló tras un cruce de declaraciones entre el ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, y el canciller de Alemania, Friedrich Merz, quien se pronunció en contra de la anexión de facto de Cisjordania. El detonante fue un mensaje de Merz en X de este lunes: me preocupan profundamente los acontecimientos en territorios palestinos. En mi conversación telefónica con el primer ministro Benjamín Netanyahu lo dejé claro. No debe haber una anexión de facto de Cisjordania, dijo Merz en esta declaración. La respuesta de Smotrich no tardó en llegar, y es que el ministro israelí acusó al canciller alemán de falta de autoridad moral para dar lecciones a Israel, evocando el pasado histórico de los alemanes, es decir, refiriéndose al señor del bigotito que tanto daño le hizo al planeta, no solamente a las y los judíos, sino que también se trató de uno de los daños más grandes al mundo por una guerra infructuosa a partir pues del fanatismo, la religiosidad, del ocultismo, y por supuesto se trata de un personaje sumamente racista que ha sido determinante en la historia del mundo. Y déjeme decirle en este sentido y en este contexto que pues Trump y Netanyahu van a ser recordados igualito que Adolfito. Bueno, los días en que los alemanes dictaban a los judíos dónde se les permitía o se les prohibía vivir han terminado y no volverán, contestó en X. No nos forzarán a volver a los guetos, desde luego, no en nuestra propia tierra. Es decir, este ministro israelí de Finanzas dice que su tierra es Cisjordania y que su tierra es Palestina. Nuestro retorno a la tierra de Israel, nuestra patria bíblica e histórica, dice este ministro. Y valdría la pena recordarle a este personaje que Israel está ahí en tierra palestina gracias a que los Rothschild en Inglaterra pues ya no querían broncas y se pusieron de acuerdo con el mundo en 1949 para exiliar a todos los judíos a estas tierras. Es la respuesta a cualquiera que haya intentado o intente destruirnos, y no nos disculpamos por ello ni por un solo instante, agregó. El funcionario también hizo referencia al Holocausto en vísperas del día de su conmemoración, señalando que Alemania debería centrarse en asumir su responsabilidad histórica. En un mensaje, Smotrich comparó a los enemigos actuales de Israel con los nazis. En vísperas del día del recuerdo del Holocausto, el canciller alemán debería inclinar la cabeza y pedir perdón 1000 veces en nombre de Alemania, en lugar de atreverse a darnos lecciones de moral sobre cómo comportarnos ante los nazis de nuestra generación. Con todo respeto, yo pienso que el sionismo es el nazismo del siglo XXI, que asesinaron, violaron, masacraron y quemaron a mujeres, ancianos y niños en la masacre más espantosa perpetrada contra el pueblo judío desde el terrible Holocausto, aseveró en referencia a los ataques de Hamas del 7 de octubre. Y yo más bien diría, pues eso es lo que ha hecho el sionismo con el pueblo palestino, es esta masacre incontenible y que la quieren repetir en el Líbano para poder anexarse de manera colonial infame y por medio de una invasión, pues territorios que no les pertenecen. Dijo Smotrich